Pasaron aún unas pocas semanas de aquellas elecciones del 22 de octubre pasado, que parece ya muy lejano, sin embargo esto fue hace realmente poco tiempo, y esas elecciones han marcado en la Argentina un cambio que parece radical, estructural. El gobierno está yendo por modificar los pilares que parecían algunos pilares de la democracia, de esta nueva democracia, esta transición democrática que empezó en el 83 y que perdura en la Argentina. Los valores, algunos valores fundamentales de esa democracia están en riesgo, están por ser modificados. La vocación del gobierno nacional es tirar abajo algunos elementos que parecían inamovibles de la democracia, digo, más allá de las reformas profundas en el plan económico que está llevando adelante. Nos preguntamos todo esto, nos preguntamos qué votó la gente. La gente votó este plan de reforma estructural o votó tal vez otra cosa. Estamos otra vez en la etapa de la interpretación del voto. Para las próximas elecciones falta mucho tiempo y lo cierto es que estamos viviendo un tiempo muy nuevo, muy inesperado en la Argentina. Inesperado, esto se lo vamos a preguntar a Juan José Giani, un amigo de este programa, un analista político de la ciudad de Rosario, un fino analista, profesor universitario, filósofo que hoy nos va a acompañar para pensar todas estas cosas. Aquí, en Final Abierto, no se vaya. Bueno, aquí entonces en Final Abierto, en esta casa, en televisión regional, con los amigos que siempre entonces nos permiten seguir adelante con este proyecto de Final Abierto en la 7ª temporada. Nos visita hoy Juan José Giani. Hola Juan José, gracias por acompañarme. ¿Qué tal, Rodolfo? Siempre un gusto estar acá, Bueno, siempre pensando tantas cosas, pero me parece que de todo lo que pensamos todos estos años, digo, nos imaginamos que íbamos a estar en noviembre de 2017 en este contexto político. Era realmente inimaginable, o la sociedad argentina estaba abrevando una necesidad de algo que no supo ser visto. Digo, porque hay muchos sectores de oposiciones que dicen ahora, bueno, el éxito de Durán Barba, el éxito de una cosa de marketinera, la gente en realidad no votó esto. Digo, ¿y si la gente votó mucho de esto que está empezando a pasar en la Argentina? Porque no se ve mucha resistencia a este embate sobre los pilares. Digo, están por cambiar, parece, la jubilación, están por cambiar la asignación universal. ¿Qué votó? ¿Qué había en el fondo? ¿Había algo ahí que no se supo ver? Y que el PRO lo vio, por supuesto, ¿no? Claro. Yo creo que lo que no hay duda, Rodolfo, que estamos en un momento político argentino novedoso, ¿no? Inédito, eso es real. Ahora, cuando aparece una situación que uno de alguna manera le exige observarlo con cuidado, ¿no? Reclama un esfuerzo superior de análisis, como este fenómeno inédito que estamos atravesando. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre pensar este momento como algo absolutamente, digamos, absolutamente irrepetible, o pensarlo como una mera repetición del pasado. Un equilibrio entre, digamos, entre la singularidad absoluta y la mera repetición. Entonces, yo creo que el macrismo no es ni una cosa ni la otra. ¿Qué quiero decir? En la Argentina no es nuevo, en absoluto, de que una fuerza política, en todo caso, que un conjunto de fuerzas políticas expresen un conjunto de valores que uno podría definir rápidamente como de centro-derecha. 35, 40% más o menos. Eso no es nuevo en la Argentina. En todo caso, lo que es novedoso es que ese conjunto de valores y esas fuerzas sociales y electorales hoy estén homogeneizadas y conducidas por un proyecto político homogéneo. Eso sí es nuevo, ¿no? Ahora, por otra parte, digo, si esto no es algo que nunca haya pasado en la Argentina, ¿no? En la Argentina ha habido otros momentos donde un conjunto de sectores sociales estén identificados con un conjunto de valores, ¿no? Lo que es verdad es que esta experiencia del macrismo no se puede rápidamente asociar a otras que ya conocimos. El del arruismo, el menemismo, de ninguna manera.
O expresiones no democráticas, ¿no? O, por ejemplo, el 55, ¿no? O el 76. Exactamente, ¿no? Digo, bueno, hay una especie de inercia analítica que ha llevado, que para mí ha sido la predominante. ¿Qué predominó en estos 2 años? Predominó en general en el kirchnerismo y en la oposición la tendencia a intentar homologar esto con algo que ya se había visto, ¿no? Y ahí residió también un error político, ¿no? Cierta incapacidad de detectar la novedad del macrismo respecto a otras experiencias. Lo que no implica negar que hay rasgos del pasado que están en esta experiencia, claro. Obviamente. Por citar una muy evidente, hemos tenido una visita del Fondo Monetario en los últimos días explicando qué bueno que es esto. Esa experiencia del Fondo Monetario explicando que vamos bien cuando vamos mal, ya la vimos. Ya la vivimos. Sí, tampoco la radical novedad, pero me parece que lo que ha faltado hasta ahora en aquello que estamos disgustados con este proyecto político es una mayor inteligencia para advertir este equilibrio, ¿no? Para saber esto qué tiene de novedoso y por tanto calificarlo mejor para saber enfrentarlo más inteligentemente y qué tiene efectivamente como reaparición de cosas que ya vimos en la Argentina, ¿no? Y lo novedoso, uno dice, bueno, se tiende a señalar que hay una cuestión estética, no estética en el sentido filosófico, no, sino estética en el sentido visual, digamos, meramente, sí. Como si fuera un acierto estético, esa cosa coacheada, digamos, de cómo moverse, y a uno le parece, a mí en lo personal me parece un poco insuficiente esa explicación, claro. De una sola cuestión estética. Me parece que lo novedoso también radica en algo de lo políticamente, de lo más profundo en lo político, no solo en lo estético. No sé cómo lo ves. ¿Qué sería lo novedoso? Vos decís, en parte repetición y en parte novedoso. ¿Qué es lo novedoso? 2 cosas. Primero, yo en lo personal tiendo a digamos, a tomar con mucho cuidado la sobreestimación del factor comunicacional, ¿no? Eso también lo vimos mucho en estos meses, ¿no? La idea, digamos, del peso de los medios de comunicación, de la inteligencia de la comunicación de Durán Barba. Eso no es que no importa, importa, pero yo tendería a limitar la influencia de esos factores. ¿Qué quiero decir? Esos factores funcionan cuando trabajan sobre cierta mentalidad objetiva, sobre ciertos factores estructurales, ¿eh? Son operativos cuando logran sintonizar con cierta materialidad de las cosas, ¿no? Entonces yo no solos son vacíos, solos son una cáscara. Yo no sobreestimaría, sin desdeñar, no sobreestimaría el factor comunicacional, digamos, en 2 sentidos, en la habilidad de Cambiemos para utilizarlo y en el peso de los grandes medios de comunicación, que en el volumen y en la extensión. Le dan una gran mano al gobierno, eso está fuera de discusión, ¿no? Hay una especie de agobio comunicacional evidente, eso es cierto. Pero atención con sobreestimar ese factor, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, respecto a lo otro, a la cuestión de la novedad, yo diría, hay una cosa que es muy importante, Rodolfo, que ahora está como ocluida, pero refresquémosla. La principal novedad de Cambiemos es que viene después del kirchnerismo, que también fue un fenómeno inédito. Claro. El kirchnerismo también fue, por otras razones que podemos charlar, un fenómeno inédito en la historia argentina. Entonces, ese carácter inédito del kirchnerismo deja una herencia de la cual Cambiemos es un heredero. Yo siempre cito un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de la comparación de Macri con De la Rúa, que fue muy... Ahora nadie se acuerda de eso, porque vemos un gobierno muy fuerte. Pero cuando empezó esto, en el 2016, había una tendencia a pensar que esto era muy frágil, que era una especie de accidente de la historia. Que se estrellaba en cualquier momento. Que se iba en helicóptero. Yo nunca pensé eso para nada. ¿Y por qué no lo pensaba? Porque efectivamente el gran, comillas, defecto de la Rúa, la gran debilidad de la Rúa, ¿cuál fue? Que recibió un país macroeconómicamente explosivo, la convertibilidad menemista y de la Alianza. Entonces, estaba sentado en una especie de bomba de tiempo. Macri no estaba sentado arriba de una bomba de tiempo como dice él. Claro. Al contrario, él recibió una macroeconomía básicamente sana. Una Argentina con tejido social básicamente contenido. Entonces, ¿eso qué le permite a Macri? Le permite hacer lo que hizo estos 2 años. Es decir, endeudarse y aplicar ciertas medidas socialmente regresivas con un nivel de tolerancia social. Ese nivel de tolerancia no era pensable en el 2000, 2001. Claro, porque ya no había más margen. Porque no había margen, porque la Argentina era la Argentina del mundo piquetero. La Argentina de Macri es la Argentina que le dejó Cristina Fernández de Kirchner, con AUH, con movilidad jubilatoria. Esto no quiere decir que el kirchnerismo fuera un paraíso, pero relativamente para un país capitalista y dependiente como la Argentina, una herencia
Saludable. Saludable. Entonces Macri, ¿qué hace en base a eso? Y digo otra cosa más que para mí es importante, y eso lo comparo con el periodo del menemismo. Cuando llegó Menem al gobierno, la Argentina era una Argentina con una sociedad civil destruida, inerme, desvalida, desconfiada, que pudo aceptar medidas intragables. La bancarrota de fines de los 80, la caída del muro. La hiperinflación. La sociedad civil que recibe Macri es la que dejó también el kirchnerismo. Que fue una sociedad, es una sociedad para mí, sigue siendo una sociedad dispuesta a defender ciertas cosas. Y por lo tanto, cuando se habla del gradualismo, uno puede decir, bueno, hay cosas que no fueron para nada graduales, pero otras sí lo fueron. Y ese gradualismo, ¿por qué pasó? Porque el macrismo, inteligentemente, era consciente en sus 2 primeros años que había ciertas cosas que no podía hacer sin generar una gran reacción social. El ejemplo más claro, ¿cuál fue? El 2x1, que fue una medida que obviamente el gobierno pactó con la Corte Suprema y no esperaba que pasara lo que pasó. Una formidable movilización social. Retroceso. ¿Por qué ocurrió? Por los derechos humanos, por la lucha de los organismos, por las madres, por supuesto, por una lucha que es de la sociedad civil. Sí. Pero donde el kirchnerismo tuvo un rol muy importante. Claro, y ahí hubo... O sea que ahí tuvo que retroceder. Lo del gradualismo en realidad es voy tocando a ver cómo corro la... A ver qué va pasando. Cómo corro la raya. Yo creo que lo que ha ocurrido ahora, Rodolfo, que es muy fresco, hay que ver cómo evoluciona esto, evidentemente el gobierno va a una elección de la cual sale fortalecido y tiene la lectura de que esa cautela que tuvo en los 2 primeros años... La puede dejar un poco de lado. La puede dejar un poco de lado. Entonces vos mirá, ¿en qué va a resultar? Vamos a ver, por ejemplo, ayer yo no soy amigo de las encuestas, prefiero ver realidades. Pero hay una serie de indicadores que demuestran que este paquete de medidas no ha sido socialmente bien recibido por lógicas razones. Claro. Entonces, vamos a ver qué resulta de esta avanzada. Lo que pasa es que el gobierno, lógico, hace una lectura muy de manual. Aprovecho mi momento de mayor fortaleza para tomar las medidas más antipáticas. Después veo si recojo algo. Después qué pasa. Entonces, claro. Pero digo, evidentemente esta elección puede cambiar, puede marcar un cambio respecto a esa especie de prudencia, prudencia relativa, porque por supuesto que se han hecho cosas, el tarifazo no fue para nada prudente, está claro, que hay medidas que fueron muy poco prudentes. Pero por ejemplo, hay ciertos planes sociales, por ejemplo, la AUH, hagamos memoria, Rodolfo, la AUH, que ahora todo el mundo dice, la AUH, el macrismo la votó en contra. Claro. Es decir, se opuso cuando el gobierno la dictó. Y cuando fue al Parlamento para ser votada, votó en contra. Sí. Y después la amplió un poco ahora. Siendo gobierno, ¿qué gobierno medianamente sensato podría ir en contra de esa medida? ¿No? Seguimos unos minutos, Juan. Dale. Bueno, seguimos entonces aquí en Final Abierto, en Televisión Regional, con Juan José Giani. Pensábamos este momento, y por ahí me gustaría hablar, Juan, el capítulo de lo que viene. A ver, de lo que viene para la oposición, que está un poco aturdida, para el kirchnerismo, que está sitiado por los medios y también por los sectores opositores amigables al gobierno que siguen situando su interés principal en destruir al kirchnerismo, digamos, esa estrategia sigue vigente, además de que el gobierno nacional también sigue teniendo esa estrategia. Digo, ¿qué se puede hacer con eso? Porque decíamos en el corte, bueno, el poder, el Estado Nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial. El Poder Judicial ahora colonizado en no menos de la mitad, por decir. Sí. Y el complejo de AEA, de los medios y de las grandes empresas, la Embajada de Estados Unidos, digo, no le falta nada. Claro, es decir, claro. Cómo de este lado del campo nacional se recompone. No es tampoco la primera vez que al campo nacional le tocó buscar recomponerse, digo. Por supuesto. Ha tenido muchos retrocesos, por supuesto. Muchas derrotas profundas. Tal vez este contexto es el más grave de todos. Digo, uno dice, parece esto lo más grave de todo, a pesar de que no hay violencia política, o hay una relativa violencia política.